Saludos cordiales a todos y todas en el Reino Unido, Europa, Ecuador y en cualquier otra parte del mundo. Enlace Latinoamericano está celebrando su tercer aniversario de programación. A lo largo de este periodo hemos tenido el privilegio de abordar una amplia variedad de temas, así como entablar conversaciones enriquecedoras. Hemos tenido el honor de contar con la participación de destacados ponentes, activistas, figuras políticas, académicos, periodistas, defensores de derechos humanos, quienes han compartido generosamente su invaluable tiempo y conocimiento. A través de diversos medios de difusión hemos logrado contactarnos con miles de oyentes y participantes. Deseamos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos aquellos ponentes que han contribuido a visibilizar temas de profunda relevancia. Asimismo, extendemos nuestro reconocimiento a nuestra audiencia por formar parte de esta grandiosa comunidad. No podemos dejar de mencionar a nuestro equipo de voluntarios cuyo compromiso y dedicación son de importancia inigualable en impulsar la realización de él. Hoy contamos con la presencia de Margarita Guerrero y Gustavo Mateos, ambos candidatos de la Revolución Ciudadana a la Asamblea Nacional en representación de Europa, Asia y Oceanía. Soy Jenny Bush y me encuentro en el Reino Unido. Bienvenidos a todos. El tema de hoy es Elecciones Anticipadas Ecuador 2023. Gustavo Mateos nació en Guayaquil, migró a Europa en 1999. En España sirvió en el Consulado del Ecuador en Madrid y luego como cónsul general en Madrid y Murcia durante el gobierno de la Revolución Ciudadana. Experimentado migrante, trabajó en hostelería y voluntariados en Londres, además de unirse a un sindicato. En la Asamblea Nacional integró la Comisión de Gobiernos Autónomos y junto a Margarita Guerrero defiende los derechos de ecuatorianos dentro y fuera del país. Margarita Guerrero nació en Loja, Ecuador, y se mudó a Murcia, España, a los 10 años con su madre y su hermano. A los 21 años se convirtió en la concejala más joven y la primera de origen extranjero en el Ayuntamiento de Murcia. Durante su tiempo como concejala se ha enfocado en impulsar políticas de igualdad de género, migración y servicios sociales en la legislatura pasada. Además, ha respaldado proyectos feministas y a favor de la comunidad LGTBIQ. Estimados ponentes, les concedo la palabra. Ustedes tienen aproximadamente 30 minutos para presentar su tema. Una vez concluida su presentación, tendrán la oportunidad de responder preguntas que surjan a través de Zoom, Facebook y los medios digitales activos. Bienvenidos. Gustavo, por favor, tu micrófono. Gracias por esa presentación. Un saludo cercano a cada uno de ustedes, todos los que hacen esta programación L y la oportunidad que nos dan de llegar a muchos más compatriotas a través de su audiencia, sobre todo nuestros hermanos migrantes en todo territorio británico y más allá en Europa. Como comentaban ya, Margarita y quienes hablan, estamos nuevamente en esta campaña por la candidatura luego de un periodo truncado a raíz de el juicio político que nuestra propia bancada llevó adelante contra actos de corrupción del gobierno y del presidente saliente Guillermo Lasso. Teníamos y tenemos todavía un plan de acción, un proyecto dividido en 4 ejes. Pronto podemos hablar del mismo, pero para ubicarnos en la situación actual, fue a raíz de ese juicio político, cuando estábamos ya a vísperas
de una elección mayoritaria por la destitución de Guillermo Lasso cuando él decreta la muerte cruzada, disuelve la asamblea y se llama a estas elecciones anticipadas y a las cuales ya solamente nos faltan escasos 5 o 6 días para este domingo 20 de agosto. Desde el primer día, nuestras candidaturas fueron evaluadas y la gran mayoría o totalidad de quienes hacíamos esa bancada estamos ahora nuevamente inmersos en una nueva campaña que no es un nuevo periodo, sino la terminación del periodo de 4 años que ya había arrancado el año 2001. Junto a nosotros, junto a Margarita y quienes habla, está nuestra compañera principal también, Esther Cuesta, y su alterno Franklin Moya, o Frank Moya, con quienes nos estamos topando constantemente en todo territorio europeo, no solamente España, Italia, sino otros países de Europa y a donde no hemos podido llegar. Gracias a los medios como este nos permiten acercarnos, al menos virtualmente, a toda esa amplísima región que es Europa, Asia y Oceanía. Después de esta breve situación, tengo todavía que comentar y son temas que luego vamos a explayar seguramente, pero estas elecciones anticipadas también tienen una particularidad extra y es que el Consejo Nacional Electoral por primera vez llamó, digamos, a toda la comunidad migrante a votar de forma telemática, algo que se había experimentado como un plan piloto recién en febrero de este mismo año para elecciones regionales en 52 zonas electorales, no con la masiva población migrante, pero aún siendo así, fue una experiencia fracasada. El sistema se cayó por más de 3 horas y igual que ahora, la página para el registro de ese voto telemático no fue amistosa, como tampoco lo sigue siendo ahora. Con suerte uno sí puede registrarse en 10 o 20 minutos, pero lo habitual es que tome hacerlo 2, 3 o 4 veces. Esa es la situación que vive ahora nuestra población migrante. Consideramos que es una violación más a los derechos que continuamente se violan contra los ecuatorianos, pero en este caso en especial para nuestros hermanos migrantes en territorio europeo y en las otras circunscripciones igual. El CNE no ha sabido cumplir a cabalidad su obligación, que es haber difundido desde el primer momento, estoy hablando desde hace más de 2 meses, 2 meses y medio, la Parece que hemos perdido la señal con Gustavo. Sí, Margarita, por favor, ¿podrías continuar mientras Gustavo se vuelve a conectar? Claro que sí, buenas noches, compañeros, compañeras. Realmente este encuentro, este conversatorio se produce en un momento crucial en el desarrollo de la campaña, ¿no? Ayer tuvimos un debate, que más que un debate fue un show, permítanme decirles con toda la distancia física, ustedes como yo seguro que siguieron el debate desde lejos, pero con mucha preocupación. O sea, el órgano electoral que organice un show de esa magnitud, ¿cómo vamos a esperarnos que va a organizar un proceso electoral limpio, ¿no? Si a esto le sumamos hace pocos días la tragedia del magnicidio de Fernando Villavicencio, un candidato presidencial que iba en 5º lugar y que evidentemente busca conmocionar al país con una serie de fallas graves en su seguridad que estaba a cargo del Estado, evidentemente han
impregnado esta campaña de un odio irracional del que es objeto directa nuestra, digamos que nos están atacando directamente con un discurso de odio muy fuerte a la militancia y simpatizantes de la Revolución Ciudadana. Y ese era uno de los objetivos de eliminar al quinto candidato presidencial, ¿no? Agitar una especie de anticorreísmo para volver, digamos que es la única forma de impedir una victoria de Luis en primera vuelta, y la otra momento clave era este debate presidencial, ¿no? Obviamente todos los candidatos que representan el continuismo, las políticas que ya implementó Moreno y que ya implementó Lasso y que nos han llevado hasta el abismo, esas son las que ayer, bueno, no solo contaban con la cancha inclinada, sino que además la moderadora, obviamente, hacía un rol muy activo de cubrir las espaldas a Topic y, en todo caso, confrontar directamente con nuestra candidata Luisa González, ¿no? Esto quiero evidenciarlo porque al final es el contexto en el que se están desarrollando estos días de campaña. Quiero decir que a mí desde la instancia, y como ustedes seguro que ya llevan muchos años viviendo fuera y han podido vivir las campañas, las elecciones en otros países, a mí me preocupa especialmente la dimensión que ha alcanzado la utilización de la mentira como herramienta política para desestabilizar las democracias. Y yo quiero aprovechar que este es un espacio, un enlace latinoamericano-europeo, que están conectados siguiéndonos desde muchos lugares, para denunciar ante la comunidad internacional esto. Este manual se vio en las elecciones de España, pero se ven también en las elecciones de cualquiera de los países donde ustedes están. Y esto a mí me parece una cuestión de primer orden, porque si la política, si la mentira se instala como una herramienta política, entonces debe ser desde la política que se sancione duramente esta utilización, ¿no? Yo, como candidata alterna asambleísta de los migrantes, estoy viendo con muchísima indignación cómo candidatos de otras contiendas políticas están circulando, ya no fake news, sino montajes además extremadamente burdos por las redes sociales, por WhatsApp, y hay que llamar a representar un cargo de elección popular debería utilizar este tipo de estrategias, porque al final se entiende que si utilizan este tipo de estrategias es porque no tienen ninguna propuesta que hacer, ¿no? Entonces quiero situar este contexto, y ya lo estoy viendo a Gustavo, así que cuando Gustavo esté listo para continuar, me interrumpen, no hay problema. Ya lo Yo solo tenemos. quería desarrollarles un poco que esta campaña que se ha gustado, ahora mismo estamos en Barcelona, ayer tuvimos un evento aquí muy potente. Todos estos eventos están siendo marcados dentro de un mismo contexto, que es un llamamiento sólido a la paz, a la seguridad. Estas elecciones no nos jugamos gobernar un país, nos jugamos la vida misma, y en este contexto es el que se está desarrollando lo que nos estaba comentando Gustavo. Así que bueno, luego seguiremos con esto. Ok, sí, Gustavo, a ver, conecta tu micrófono y le toma la posta a Margarita para que continúes lo que estabas diciendo al principio. ¿Sí me escuchas? Te veo que estás conectado, pero veo tu micrófono apagado. Parece que todavía tiene problemas de conexión. ¿Tienes tu micrófono apagado? Ya, Sí, perfecto. sí. Perdón por el fallo técnico. Gracias a ustedes, gracias a Margarita por avanzar en la situación que vivimos estos días por el voto telemático. Estaba comentando que ya el llamado a un voto telemático de forma exclusiva y única era una violación a nuestros derechos. El voto telemático, claro que es necesario para aliviar el recorrido de distancias gigantes en países tan grandes como pueden ser Estados Unidos, Canadá, pero también acá en Europa. Pero nunca se lo pensó como un voto de forma exclusiva y única. Peor aún cuando
cuando se lo utiliza de un día para otro en una elección anticipada. Esto debió programarse, el crecimiento debió ser gradual y orgánico para que toda la comunidad migrante se vaya acostumbrando a esta nueva forma de votar. Así que para estas primeras ocasiones sí que debió ser una opción más junto a la opción del voto presencial. Así lo hicimos desde la sociedad civil, también las comunidades migrantes, pero el CNE no dio pie atrás y mantuvo su decisión de que sea de forma exclusiva. Desde ese momento, nuestro movimiento se organizó con brigadas móviles y brigadas fijas para motivar, informar, difundir esta novedad que era el voto telemático y más allá de eso también apoyar tecnológicamente a todos aquellos que se les dificultaba ese registro, esa inscripción al voto telemático, sobre todo aquella franja de migrantes que pertenecen a esa brecha digital no tan familiarizada con los temas telemáticos y peor aún, como ya comenté, con una página web poco amistosa. Mi agradecimiento a todas aquellas personas, quizás muchos de ustedes también que nos escuchan, por su esfuerzo, su sacrificio de llevar día a día la información correcta, la difusión, que desde un inicio debió hacerla el Consejo Nacional Electoral, pero no fue así. Finalmente sí lo está haciendo el Consejo Nacional Electoral hace 2 o 3 semanas. Ya se activó con la misma preocupación y desde los consulados está informando, en algunos casos también con alguna contratación nueva de forma temporal para que también difundan el voto y apoyen en el ingreso en el registro de ese voto. Y la guinda del pastel es lo que acaba de comentar Margarita. Desde hace un par de días también nos vemos abocados a una nueva situación que yo la voy a, por delante voy a resumir. Nuevamente nos vemos abocados a la defensa de la verdad, a la lucha contra la mentira, la calumnia, la infamia, los fake news, cuando periodistas, prensa hegemónica y más tratan de posicionar que el lamentable asesinato del candidato a presidencia Fernando Villavicencio tuviera algo que ver con el movimiento Revolución Ciudadana o con nuestros líderes. Ya estamos acostumbrados por muchos años a que todo sea culpa de Correa y nuevamente quisieran posicionar esa idea en el electorado en todo el país y por lo tanto estos últimos días tenemos que luchar nuevamente con lo que siempre hemos luchado, que es la mentira y la falsedad. Sin embargo, el comportamiento del electorado no está cayendo nuevamente en estas mentiras. Tenemos un voto duro y también muchísimos simpatizantes que día a día, en conocimiento de esa inseguridad, de esa violencia y de las muertes que día a día sufrimos en el Ecuador, vuelca su voto con memoria y con reconocimiento a los años de la Revolución Ciudadana, cuando realmente Ecuador vivió su desarrollo y progreso máximo en siglos y vivió en paz y tranquilidad cuando éramos el Ecuador que amaba la vida, que ama la vida, que sigue amando la vida, pero que ahora en este gobierno del encuentro con la muerte ahora solamente teme por su vida, ¿no? Esa es la nueva situación y la idea que
quería posicionar es que más allá de esas circunstancias, cada uno de nosotros como candidatos aquí para la representación en la Asamblea por Europa hacia Oceanía, ya conocemos nuestros nombres, Esther y mi persona, Margarita y Frank, pero todos los candidatos a la Asamblea provinciales, nacionales, a la cabeza de Pirina Correa y sobre todo nuestro binomio de Luisa González y de Andrés Arauz están firmemente dispuestos a continuar con valentía y con liderazgo esta campaña hasta el próximo domingo 20 de agosto. Nosotros no cejaremos en esa lucha más allá de los miedos, de los ataques, de las amenazas que podamos recibir, sobre todo allá en territorio ecuatoriano. Nuestros compañeros de fórmula, Luisa y Andrés, seguirán en pie de lucha, presentándose donde corresponda y levantando la voz en estos días, sobre todo por la paz del Ecuador, por la tranquilidad del Ecuador, porque si no conseguimos esa paz, no vamos a poder avanzar en las conquistas que tanto necesitamos, como son salud, trabajo, bienestar total y fuera de las fronteras ecuatorianas, también la defensa de nuestros derechos, de nuestra dignidad, con servicios eficientes y de calidez. Muy bien, ahora buenas noches en Europa y buenas tardes en Ecuador. Mi nombre es Jimmy Pesantes y tomaré la moderación desde Berlín, Alemania. Ahora vamos a pasar al ciclo de preguntas, no sin antes recordarles que estamos conversando con los candidatos a asambleísta por la circunscripción electoral Europa, Asia y Oceanía, Gustavo Mateos y Margarita Guerrero, quienes nos están exponiendo sobre las elecciones anticipadas Ecuador 2023. Ustedes, Jimmy, si sí, me permites, por favor, porque solo hice sí, o sea, perfecto. acompañé a Gustavo, pero realmente no tuve tiempo tampoco de comentarles mucho más. Y me gustaría al menos dejar apuntadas un par de ideas, porque entiendo que el contexto hay que tratarlo para que se entienda el momento que estamos viviendo, pero también es cierto que estamos en medio de un proceso electoral en el que nosotros también estamos llamados a votar por los candidatos del exterior y que parte importante de este conversatorio también es poder trasladarles a los compas qué cosas se quedaron a medio hacer, a medio camino. Y por complementar también esto que Gustavo estaba comentando, se quedó prácticamente a punto de pasar ya a debate la reforma de la Ley de Movilidad Humana. Es una cuestión muy necesaria para los derechos de los migrantes. Hay cuestiones, aspectos en los que debemos avanzar y también situar esta dimensión ligada a la necesidad de contar con un ejecutivo, en este caso de Luisa y Andrés, que pueda realmente trabajar mano a mano con la Asamblea para resolver nuestros problemas. Por ejemplo, es tarea del Ejecutivo mejorar vía Cancillería los servicios consulares, que tengamos consulados móviles, que tengamos más consulados. Eso está integrado en el plan de trabajo de Luisa. Así que revisen esos 12 objetivos, los 12 ejes de la justicia que incorpora nuestro programa, los distintos ámbitos de la justicia, en que por supuesto se incorporan los derechos de las personas en movilidad humana, como otros aspectos, ¿no? La cuestión de las casas de la cultura o la participación o el fortalecimiento del tejido asociativo de los ecuatorianos en cualquier parte del mundo, asociaciones de tipo cultural, asociaciones deportivas, que saben que es otro eje muy importante para nuestra comunidad, o, por ejemplo, la modificación de las leyes para mejorar el acceso a becas de los migrantes ecuatorianos en cualquier parte del mundo que se encuentren, o mejorar la certificación de las competencias adquiridas por los migrantes. Ustedes saben que hay muchas personas que salieron jóvenes, algunos salieron titulados y para ellos también hay que mejorar los convenios bilaterales para acceder de forma más fácil a la convalidación de títulos, pero también necesitamos que las personas que llevan aquí trabajando más de media vida aquí en cada país, adquiriendo una serie de competencias, puedan certificar toda esa
experiencia, de tal forma que una vez que hayamos recuperado el país, y esto no va a ser fácil, no va a ser tan rápido, obviamente, puedan, si lo desean, volver a Ecuador y mejorar su inserción laboral, ¿no? Y ya con esto, para ir concluyendo también, a la gente hay que decirle la verdad. Y nosotros nunca usamos la demagogia para ganar votos. En un año y medio de gobierno, incluso teniendo mayoría en la Asamblea y un Ejecutivo unido, trabajando mano a mano con la Asamblea, no se va a poder revertir el 100% del daño que ha sufrido el país en 6 años. Nosotros hemos pasado en estos 6 años a quintuplicar la tasa de homicidios, por ejemplo, o dimensiones que atraviesan nuestra sociedad que ahora mismo es profundamente violentada. También está la crisis migratoria sin precedentes. Ya no, nosotros somos de otra oleada migratoria, pero esta se debe a la causa de la inseguridad, de la extorsión, de las vacunas, del sicariato. Y la otra cuestión es una dimensión que ayer, por ejemplo, estuvo ausente en el debate, que es la cuestión de la salud mental. Es la tercera crisis que atraviesa, hay una superposición de crisis que atraviesa Ecuador. La salud mental, hay un incremento bastante preocupante en la tasa de suicidios, porque tenemos una población sumida en la tragedia, en el dolor, en la desesperanza, en la falta de oportunidades, que esto muchas veces no deja más alternativas que también afectan a nuestra salud mental, ¿no? Este tipo de cuestiones que no siempre están presentes son realmente bastante complejas de resolver. Por eso, en lo que se pretende hacer en un año y medio de gobierno, es cuando decimos que Luisa ya lo hizo antes, por ejemplo, no estamos refiriéndonos a que miramos únicamente al pasado, nos estamos refiriendo que en un año y medio nosotros sabemos lo que hay que hacer para poner en este caso, a un Estado ecuatoriano que está en estado crítico, está al borde del abismo, en ponerlo a salvo, ¿no? O lo que Luisa se refiere como que el país está arrodillado y en un año y medio hay que ponerlo de pie para que empiece a caminar, ¿no? Por tanto, hay que hacer inversiones rápidas, quirúrgicas. Es evidente que, por ejemplo, una prioridad debe ser que vuelva a haber medicinas en nuestros hospitales o que, por ejemplo, la Fuerza Pública de la Seguridad cuente con recursos, ¿no? Y para esto ella también ha explicado extensamente y en las preguntas podemos desarrollar los aspectos que consideren, pero sí hay que decirle a la gente, solo hay una opción política que tiene el horizonte de construir un país de justicia social, de seguridad, de soberanía, porque hay otros candidatos que ofrecen acabar con la delincuencia como un eslogan y el adjunto que nunca se lee, que son las letras pequeñas, es traer hasta 20 bases, bases militares de Estados Unidos a Ecuador, ¿no? Eso es ceder la soberanía o manejar el país como si fuese una empresa, ¿no? Ya nos pasó con Lasso con el tema del banco, pero ahora Topic que tiene empresas de seguridad, casualmente se ofrece como la solución, ¿no? Entonces, este tipo de alertas que nos sirvan, vamos a seguir de aquí al final de campaña enfrentándonos a una campaña de mentiras, a una campaña sucia sin precedentes, así es que más bien sirvan estos espacios para dotarnos de los argumentos, de las herramientas necesarias para salir y seguir hablando con la gente y sobre todo con los indecisos, con la gente joven que a lo mejor no tiene recuerdo de lo que era el país antes de la Revolución Ciudadana y con todas las personas que se hayan dejado contagiar y contaminar por el discurso del odio, que es ya más de una década con este cuento de la desdolarización, del anticorreísmo, de inocularnos odio para enfrentarnos, aunque tengamos diferencias, hay que reconocerlas en una democracia, pero estas deben dialogar y nunca enfrentarse desde la violencia. Perfecto. Bien lo ha dicho, digamos, hay muchas cosas que están poniendo en la palestra para desprestigiar a candidatos que están punteando en las encuestas. Algunas cosas ya la gente no cree, ¿no? Son muy evidentes, como eso de la desdolarización y que íbamos a hacer como, no sé, como Venezuela, como Haití, como, no sé, cuando ya nadie quiere ser como Ecuador. ¿Qué se puede hacer? Porque sea como sea, puede que haya personas que se dejen todavía engañar. Será un porcentaje mínimo, pero son necesarios para poder lograr mayoría y poder ganar, por ejemplo, en primera vuelta. ¿Qué se puede hacer para revertir
estos engaños desde la sociedad civil, desde las candidaturas de ustedes? Jimmy, entiendo que esto son diálogos compartidos. Voy a tratar de responder a esa inquietud. Sin embargo, primero agradecer a Margarita. Margarita, en sus últimas palabras, hizo un resumen de aquel proyecto que llevamos hace 2 años a la Asamblea y que incluía ejes de movilidad humana, educación, emprendimiento, empleo. De forma resumida fue tomando diferentes aspectos de lo que estos 2 años hemos ido haciendo a través de leyes y de proyectos de ley, de proyectos de resoluciones y de exhortos al Ejecutivo, que lamentablemente caían mayormente en saco roto y no se constituían realmente una política pública, ¿no? Desde la misma Ley Orgánica de Movilidad Humana, que efectivamente la evaluamos en un grupo parlamentario en derechos de las personas en movilidad humana y está listo para pasar al debate ya en el Pleno cuando llegó la muerte cruzada. Pero en general es mucho lo que se ha hecho, lo que se ha votado mayoritariamente cuando se trata de migrantes, pero desde el Ejecutivo no ha habido la recepción correcta para pasar a la acción, ¿no? Y esto no solamente pasa con las leyes referentes a la movilidad humana, a nuestros hermanos migrantes en general, sino con todas las instituciones del Estado, en todos los marcos, en todas las comisiones, se hacían grandes avances, incluso en seguridad mismo. Teníamos alrededor de 10 leyes ya calificadas y votadas. Sin embargo, el presidente saliente, Guillermo Lasso, decía que por culpa de la Asamblea no podía administrar leyes de seguridad y la realidad lo ha dejado en evidencia. Después de casi 3 meses de una asamblea disuelta, sin asambleístas, ya no tiene a quién echarle la culpa y el rumbo del país va cada vez peor. Ecuador duele por, como ya hemos comentado, la inseguridad, la violencia y la muerte. Y tu inquietud era justamente cómo poder revertir cualquier pérdida de puntos porcentuales en la candidatura de nuestro binomio por estos posicionamientos falsos que quieren hacerse. Yo creo que reunirnos ahora con ustedes, con una amplia audiencia, es una de las mejores oportunidades que la voz de los migrantes a través de nosotros, de sus candidatos, sea escuchada ampliamente. Y en el recorrido que hacemos, que estamos haciendo desde hace más de un mes con todos los candidatos a esas curules, descubrimos justamente una población migrante ansiosa y deseosa y que con voz alta grita la necesidad de un cambio, de ese cambio neoliberal de los últimos 6 años a una política pública dirigida al ser humano, a la gente antes que al capital. Nosotros los migrantes vivimos la pérdida de derechos, la pérdida de servicios consulares, aquellos dedicados a la población más vulnerable en España, en Italia, en hipotecas, en tutela de niños. Pero en todos los países del mundo se han perdido desde los servicios consulares básicos hasta
los dedicados a la población más vulnerable. Y nuestras familias en Ecuador sufren día a día, como ya Margarita dijo, ausencia de salud, no hay medicinas en ningún hospital, los niños ya no tienen desayunos escolares. ¿Cómo se puede esperar un rendimiento de esa niñez? Los jóvenes ya no tienen cupos en las universidades. Peor aún becas, ¿no? Las becas tan famosas de los años de la Revolución Ciudadana, y que también son parte del proyecto que llevamos adelante los asambleístas del exterior, que esas franjas de becas también lleguen a cada uno de los migrantes, así como créditos con bajo interés para emprendimiento, tanto de migrantes retornados o incluso de migrantes no retornados que desde los diferentes países de residencia quieran empezar un emprendimiento. Entonces, yo agradezco esta posibilidad de que esta portavocía y la voz de todos los migrantes, el clamor de ellos y de sus familias, se ha escuchado ampliamente a través de estos medios virtuales como el de ustedes. ¿Qué más? Yo creo que también necesitamos convertirnos en una cadena, hablar, y es lo que hacemos aquí en territorio, en nuestros segundos países de residencia, buscar a la mayor población migrante, acercarnos a ellos, conversar de la situación política, no solamente de la necesidad de inscribirse al voto telemático, sino sobre todo de votar con memoria, con agradecimiento, con conciencia social. Y la única opción que tenemos para un voto que nos garantice unas políticas públicas en bien de toda la sociedad es el de nuestro binomio Luisa y Andrés, no solamente por su capacidad, por su conocimiento, sino también por esa experiencia que ya la tienen ganada. Ellos no presentan una hoja de vida en blanco, sino una hoja llena de cumplimientos, ¿ya?, de labores en los años de la Revolución Ciudadana, esa década ganada. Ellos fueron parte de la recuperación de la patria, y ahora nuevamente serán parte del resurgir de la patria. Es importante seguir acercándonos por medios digitales o presencialmente, de uno en uno, de muchos en muchos, para evidenciar que la única opción que tenemos ahora es la de Luisa y Andrés frente a otros 7 binomios que significan lo mismo de siempre, la continuidad de los gobiernos neoliberales que van a anteponer siempre sus propios intereses bancarios antes que el bien de toda la sociedad ecuatoriana. Ahora, quisiera preguntarle algo a Margarita, que ella ha sido concejala en un municipio de España. ¿Qué piensan los compañeros políticos españoles sobre la situación en Ecuador? Ya que es muy importante también la colaboración, ¿no?, con nuestros países para poder resurgir, ¿no? Se necesita, por ejemplo, la colaboración en la lucha contra el narcotráfico, por ejemplo, ¿no? Porque sin el consumo europeo o en Norteamérica no habría la violencia que existe en nuestros países en Sudamérica. ¿Qué piensas, Margarita? ¿Cómo lo ven tus compañeros aquí en Europa, compañeros políticos? Bueno, yo creo que están siguiendo con bastante preocupación, ¿no? El escenario actual que vive Ecuador es, bueno, es alarmante. Nunca en la historia republicana de nuestro país hemos vivido esta concatenación de episodios de violencia, de ser noticia mundial. Ustedes solo googleen en Ecuador cárceles y van a ver, no sé, que incluso
descubren criaderos de tilapias o que hay contrabando de armas, o sea, una serie de cuestiones que evidencian que no existe el Estado, ¿no? Yo estaba repasando que hay hasta 17 estados de excepción que ha firmado Lasso, ¿no? Entonces, claro, esto te hace pensar que igual para que un estado de excepción funcione, lo primero que necesitas es tener un Estado, ¿no? Y nosotros no tenemos Estado, tenemos un Estado mínimo. Esto preocupa en el ámbito internacional, justo por una cuestión que comentabas, el flujo de la droga, por ejemplo, ahora una de las rutas se ha movido, o sea, las rutas se han desplazado hacia el sur y todo lo que antes salía vía Colombia, por ejemplo, ahora sale vía el puerto de Guayaquil y entra la droga hacia Europa por el puerto de Amberes, ¿no? Entonces, ¿por qué menciono este hecho concreto? Porque este tipo de cuestiones requiere también de una cooperación interinstitucional. También Gustavo fue presidente del grupo de amistad con el Parlamento Europeo. Y este tipo de cuestiones de fortalecimiento de las instituciones requieren esas alianzas, ¿no? Esas alianzas con sus actores, porque entendamos también que cuando decimos que el Ecuador tiene el Estado está atravesado por las mafias, no solamente es que las mafias estén infiltradas en, por ejemplo, la policía, ¿no? Yo me pregunto cada vez que veo noticias, ¿no? Que detectan una cantidad de kilos muy, muy grande, ¿no? De droga debajo de la primera capa de plátanos, ¿no? Entonces esto sale por aduanas. Tiene necesariamente que tener una connivencia con el propio estructura del Estado, ¿no? Por tanto, hay gente que se está lucrando de todos estos negocios y hay otra muchísima gente a la que le está afectando. Lo siguen con preocupación. Nosotros estamos también haciendo una alerta para que exista observación internacional en las elecciones. Es importantísimo. Por lo que comentaba Gustavo en relación al voto telemático, fíjense que no hay países en la Unión Europea que implementen este tipo de sistemas porque no hay garantías suficientes, y esto ustedes ya lo han tratado en más de un momento, no hay garantías suficientes para evitar que sea el sistema manipulado, manipulable, ¿no? De hecho, nosotros estamos siguiendo con mucha preocupación los simulacros que se ha hecho. Hay más dudas que certezas y esto también genera pues un problema a la hora de incentivar la participación. Si la gente tiene desconfianza en las instituciones, no va a participar tan activamente, ¿no? Y aprovecho para comentar que no alcanzamos ahora mismo ni el 17% de personas que se hayan registrado al voto telemático de esas 409.000 personas que están en el padrón electoral del exterior, ¿no? Por tanto, es preocupación, solidaridad y, como te decía, también un espíritu, al menos en las fuerzas progresistas, de colaboración para intentar que este episodio tan duro para el pueblo ecuatoriano acabe cuanto antes. También por otra cuestión, o sea, la inmigración se ha reactivado y también se reactiva para Europa, ¿no? Es verdad que la migración que sale hacia Europa sale por lo general con visa de turista y luego se queda, y eso es un problema, porque si se quedan indocumentados y sin papeles están extremadamente vulnerables a una serie de explotación, por ejemplo, o de indefensión, de irrespeto a sus derechos más básicos y fundamentales. Y por tanto, esto afecta también a los territorios donde estamos viviendo. En este caso, el que mejor conozco es España. Y luego encontramos muchos paralelismos, ¿no? Esto que yo decía en la primera introducción en relación a la utilización de la mentira, también pasó en las elecciones del 23 de julio que tuvimos aquí. El líder, en este caso del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, tiene una relación bastante estrecha con los narcos, de hecho, es paradigmático, ¿no?, esta cuestión, y una de las cuestiones que utilizan como estrategia es la de las mentiras, ¿no? Casualmente, y no es casualidad, o sea, aunque ha utilizado esta palabra con inexactitud, los asesores de este tipo de gente son los mismos que están intentando sabotear los procesos democráticos en América Latina. Por tanto, aquí también aprovecho a hacer una alerta que si esas alianzas para destruir la democracia que buscan en último término la utilización de la mentira son internacionales, también el antídoto debe ser necesariamente, además de demócrata, obviamente, internacional. Muy bien, ahora desde Hamburgo, Marta Armijo quería hacer una pregunta. Por favor, tu micrófono, Marta. Sí, muchas gracias, compañeros, por estar aquí.
nosotros, a los compañeros del enlace y a los candidatos para terminar este periodo este periodo en la Asamblea. Yo pienso que, bueno, todos creo, seguimos consternados por la situación como está en el Ecuador, y hoy acabo de leer hace pocos minutos en Esmeraldas se ha asesinado al dirigente de la Revolución Ciudadana en Esmeraldas, al señor Pedro Briones, hace pocos minutos. Así que nuevamente estamos ya frente a un nuevo ataque. Y no importa, eso es lo que se dice, no importa de qué partido político sea. En la democracia no puede ocurrir eso. Estamos viviendo a un golpe, están hiriendo una vez y otra a la democracia. Y contra eso tenemos que protestar desde todos los rincones del mundo. Y ese es mi llamado. Y mi llamado es también a que todos los que vamos a ir a las urnas votemos con esa conciencia, ¿ya? De no dejarnos también o no dejarse manipular por estas noticias falsas. Bueno, pero ¿cómo se puede diferenciar esto? Vemos que hay, como decía Margarita, y eso también nosotros como migrantes tenemos que protestar aquí en Europa cuando desde España se toma entonces partido para decir o hablar que el tema, tomar el tema del difunto Villavicencio para comprometer a un partido político. Eso tenemos que rechazarlo. Vienen los comunicados concretamente del partido Vox y de la ultraderecha aquí en Europa. Otra cosa, por ejemplo, hay mucha gente que nos está mirando y sería necesario también decirles que están corriendo un spot que dice que se han encontrado la llamada telefónica para el asesinato del señor Villavicencio ha salido desde Europa. Eso lo acaba de desmentir France 24, es este portal en español francés, este portal francés. Así que eso es realmente lo que yo quiero aprovechar la oportunidad para llegar a nuestros compañeros migrantes que nos están mirando. Ahora, ¿cómo podemos nosotros también, o cómo ustedes como candidatos pueden tratar de hacer prácticamente yo no digo una campaña, pero de alerta también, alertar también a los migrantes que supuestamente vienen a Europa en programas del Estado, porque nosotros vimos que en la campaña del señor Lasso, al principio, él ofrecía a España la mano de obra barata. Entonces, ¿cómo se puede impulsar también desde la Asamblea que esto no sea posible? Porque no podemos exportar mano de obra barata desde Europa, sea cual sea el partido, el equipo, el partido político que lo impulse, ¿ya? En este caso es el gobierno del señor Lasso. Claro, sabemos que la migración se está dando en forma irregular, pero hay también esta idea de la migración regular, y esto tenemos que cortarlo. Bueno, Entonces, démosle la oportunidad a Margarita. Perdón, ya. Ahí termino, gracias. Bueno, a ver, dos cosas como por diferenciar. Es muy difícil ahora mismo decirle a nuestras compatriotas que no huyan del país. O sea, la gente está saliendo desesperada, incluso está siendo las rutas más peligrosas, jugándose la vida
porque tienen miedo a que una bala perdida acabe con su vida en Ecuador. A esas personas que huyen porque temen por su vida no les podemos decir porque no hay alternativa. Por eso estamos, de hecho, en la batalla electoral, ¿no? Por eso estamos intentando hacer pedagogía, hablando con la gente que entienda, que entendamos todos colectivamente como sociedad que la única forma de curar todas las heridas que tiene el país en este momento es un proyecto político sólido basado en los derechos humanos, en la justicia social, en reducir la desigualdad, en reducir la pobreza, en generar seguridad en el sentido amplio de la palabra, no solo poniendo más cárceles, porque hay gente que pretende resolver el tema de la inseguridad pues dando armas para que la gente combata entre ellas. No sé, este tipo de cuestiones son contrarias a los derechos humanos, ¿no? Pero dicho esto, también hay que trabajar con los países para que se establezca una serie de convenios bilaterales, ¿no? Donde, bueno, nuestro enfoque siempre ha sido la promoción de la movilidad humana en el sentido de que toda persona tiene el derecho a poder migrar si así lo desea y no criminalizar, ¿no? Porque en Europa también estamos viendo cómo la extrema derecha utiliza a la migración como un ariete constante para promover el discurso racista, xenófobo y que tanto daño le hace a nuestra población, ¿no? Pero sí que si lo quieren hacer, que si lo desean hacer, lo puedan hacer desde una seguridad de derechos garantizados, ¿no? Incluso, por ejemplo, los programas de becas eran programas pensados para que los jóvenes las personas pudiesen ir a estudiar en las mejores universidades, pero que luego retorne ese talento humano para poder sacar el país adelante. Pero esto depende mucho de los enfoques, ¿no? Un enfoque de política migratoria desde un ámbito neoliberal siempre va a ver a la migración como mano de obra barata y va a mover a la gente, a los flujos de la gente, igual que mueve los recursos del sur hacia el norte, mueve a los pobres para hacer las tareas que en las sociedades del norte no las quieren hacer, sin embargo, sostiene las formas de vida del norte, ¿no? Entonces, estos debates son bastante complejos, pero deben darse también en el seno de los organismos regionales, porque hace no mucho pasó la cumbre de la Unión Europea CELAC, por ejemplo, y este tipo de cuestiones, los desafíos que tienen que ver con más de un país deben también poder abordarse desde el ámbito supranacional, regional. En este caso, los organismos de integración latinoamericana son tan necesarios justamente por esto, ¿no? Porque es imposible ponerle, por ejemplo, solución al tema de la migración o del cambio climático pensando en un único país si no afrontamos que esta cuestión tiene causas estructurales, que atiende a un modelo neocolonial, a un modelo capitalista, un modelo de desarrollo económico neoliberal que atenta contra los derechos de las personas, pero también contra los límites del planeta, no vamos a poder resolver las causas en profundidad. Y para lo que decías, por ejemplo, yo tengo una propuesta muy concreta que se puede hacer desde la Asamblea. Yo creo que es urgente que recuperemos la Casa de la Asamblea en el exterior, que es la que tiene que ir socializando qué normas, qué leyes se van aprobando o se deben ir haciendo para que también elevemos el conocimiento de la ciudadanía de sus derechos, porque yo hablo con muchísimos compatriotas nuestros y muchos, créeme, no saben que hay una serie de derechos que los ampara. Y no conocer tus derechos es estar desprotegido, ¿no? Entonces, bueno, yo entiendo que ahí se pueden hacer cositas concretas y empujar en lo macro. Ahora Carlos Rivera desde Francia nos quiere hacer una pregunta. Por favor, Carlos, tu micrófono. Micrófono, Carlos. ¿No, no puede? Ya, ahora sí, muchas gracias con todos y todas. Bueno, en este momento no me encuentro en Francia, estoy en México, pero un saludo a la distancia de igual manera. Bueno, ha sido todo esto una serie de informaciones y la campaña sucia que se ha venido orquestando desde hace mucho tiempo y bueno, ahora con más fuerza. En estos recorridos que ustedes han hecho, los candidatos por Europa, Asia y Oceanía,
¿cuál ha sido la percepción de la militancia y los no militantes ecuatorianos en general, el verlos nuevamente en territorio? Porque después del COVID ha sido pues algo como muy distorsionado, ¿no? Y verlos nuevamente en campaña, ¿cuál ha sido ese recibimiento de los ecuatorianos en Europa? Porque, a ver, no podemos permitir que la desesperanza se nos apodere, ¿no? El miedo, ¿ya? Ese quemimportismo. Entonces, nos gustaría saber cuál ha sido ese contacto. Y tal vez una segunda pregunta, si valdría. Los medios alternativos, no solamente este de aquí, sino que hay muchos, ¿cuál sería el aporte tal vez de ustedes, ¿no? Como asambleístas en el exterior? Porque se ha venido trabajando constantemente en esta desinstitucionalización del Estado en Ecuador. Entonces, ha habido mucha desinformación, no han querido dar información veraz por parte de los medios comerciales, entonces han estado los medios alternativos enfrentando esta desinformación. Bueno, gracias. Saludos. Saludos, Carlos, si me permites, y esto es un diálogo, mi compañera Margarita y todos podemos complementarnos. Yo te voy a responder en primer lugar porque tenemos la suerte, Esther y yo, de tener alternos en territorio europeo, y eso es una gran ayuda para mantener ese contacto personal y directo, aunque ya lo dijimos, en época de pandemia aprendimos también a utilizar estos medios virtuales que también nos acercan a todas las poblaciones en el mundo. Y también es cierto que por lo menos yo 2 veces, y creo que mi compañera Esther más de 2 o 3 veces, tuve la oportunidad de venir a territorio en estos 2 últimos años, incluso en tiempos de pandemia, tanto por presentar informes de labores, como también por hacer un recorrido que nos siga aportando las inquietudes de ustedes, la nueva problemática que han vivido, etcétera. Pero muy a pesar de eso, muy a pesar de que sí hemos podido estar por lo menos 2 o 3 veces en contacto personal, esta ocasión yo he sentido que el clamor de la comunidad de hermanos migrantes es grandísima. Yo creo que nunca he sentido tan fuerte la necesidad que tienen ellos de esperarnos, de sentirnos en su propia casa, en su propio territorio, escucharnos a viva voz y dejarse escuchar también, y que nosotros con total apertura estemos ahí para tomar nota de la nueva realidad que viven. Yo creo que después de 6 años, esa comunidad migrante eh, está cansada del maltrato recibido en cuanto a la rapidez y la calidad con que deben solventar sus trámites en las diferentes misiones diplomáticas o consulares. Han sido 6 años de sufrimiento para muchos. Yo acabo de estar, bueno, tengo como un mes acá, pero hace un par de semanas me enteré lo que he repetido en muchas entrevistas, que el consulado en Madrid no tenía ni siquiera especies fiscales para poder tramitar la inscripción de nacimientos, matrimonios o de funciones. Entonces, eso revela muchísima, no solamente incapacidad e ineptitud, sino muchísima falta de voluntad política, de vocación al servicio público. Yo entiendo que pueden haber oficinas consulares
que sean la excepción, pero hablando de la gran mayoría y de forma general, toda la comunidad migrante se siente dejada de lado, olvidada, no tomada en cuenta. Para llegar a algunas oficinas consulares necesitan una cita virtual. En casos de emergencia no la tienen, no son recibidos con la calidad que se merecen, sobre todo, voy a decir que el sustantivo correcto, con la dignidad que nos merecemos y sus necesidades, no solo administrativas básicas como el pasaporte, que también lo sufrimos en territorio ecuatoriano, ni si para un turno de cédula o pasaporte sufrimos igual que la comunidad migrante en el mundo entero. Necesitamos turnos, esperas largas y una vez que llega la cita, esperar más semanas para tener el documento en la mano. Pero hablemos también de los servicios a los más vulnerables, ya dije, hipotecas. En España es una crisis que se sigue viviendo y sin embargo las cancillerías de turno de Moreno y de Lasso no han tomado en cuenta. Nuestros hermanos migrantes en España siguen quedándose sin techo y no ha habido una asesoría jurídica gratuita y con apoyo psicológico para solventar este peligro. Eso ha hecho que, respondiendo nuevamente a tu pregunta, el clamor sea grande. En todos lugares nos reciben con muchísimo anhelo. Y yo voy a sumar algo muchísimo más importante, y es que todos los migrantes tenemos nuestras familias en Ecuador. Y justamente la realidad de inseguridad, de violencia y de muerte que viven las familias de cada uno de nosotros, de la comunidad migrante en el exterior, es la que levanta más la voz, más la voz. O sea, desde casos, yo me he topado en este recorrido, familias, parejas que quieren visitar a sus padres o hijos que quieren visitar a sus abuelos. Y el mensaje que les llega desde Ecuador es enfático, o sea, no vengas, no puedes poner en riesgo tu vida. Entonces, ahorita hay familias separadas, pero así como nos obligaron, nos expulsaron a migrar, ahora resulta que nos obligan a no volver. O sea, es tan alto el grado de inseguridad que se vive y está la preocupación de las familias de los ecuatorianos en el exterior que les piden y les ruegan no venir. Y están las familias nuevamente separadas ahora con esa barrera, que es la barrera de cuidar la vida, el bien más preciado que tenemos, y que el gobierno, los gobiernos, primero el de Lasso, el de Moreno y ahora el de Lasso, no han sabido garantizar ya la integridad de nuestras propias vidas. En este recorrido también vi una joven que tenía a sus abuelos de gravedad en el Ecuador y quería cruzar el océano para visitarlos. Y sus abuelos, en un acto de sacrificio, le dicen a la nieta que por favor no vaya, que con la confianza en Dios podrían recuperar su salud o que les dé más años de vida, pero que no es momento para que esa nieta visite a sus abuelos. Ese es el ánimo más grande, la preocupación más grande que tiene ahora los migrantes en Europa, en todo el mundo, que es recuperar la seguridad para volver a reunirse con sus familias. Ya conversaba Margarita, hay migraciones que ponen en riesgo
migrantes que ponen en riesgo sus vidas. Estoy seguro que se refería a atravesar la selva del Darién entre Colombia y Panamá. Nosotros hemos visto y escuchado audios y videos de estos valientes migrantes que dicen preferir arriesgar la vida en esa selva que arriesgar su vida en el Ecuador, con las extorsiones, las famosas vacunas, el sicariato y la muerte que día a día vivimos. Por poner en números lo que ya conversaba Margarita, se ha quintuplicado el índice de muertes cada 100.000 habitantes. Con la Revolución Ciudadana había quedado en 5 y ya se había reducido de, si no mal no recuerdo, de 15 o 20. Pero ahora se ha quintuplicado a 25 y para fin de año seguramente se habrá septuplicado, es decir, 7 veces más, a 35 muertes violentas, homicidios por crimen cada 100.000 habitantes. Esto es lo que preocupa más al país entero, a la población migrante que está lejos y quiere reunirse con su familia. Y en cada lugar que visitamos, que recorremos, es la preocupación más grande, que nosotros desde nuestras curules en la Asamblea garanticemos esa paz, esa tranquilidad y sobre todo desde el Ejecutivo de Luisa y Andrés, que desde el primer minuto en esas funciones tendrán que garantizar una paz inmediata para poder seguir avanzando en tantas otras falencias que corremos hoy en día y que bien conocemos por nuestras familias, que son la salud, el trabajo, el bienestar. Y para nosotros en el exterior también la diplomacia ciudadana, cercana y cálida a cada uno de ustedes. Dentro de esa diplomacia ciudadana, bien también lo mencionó usted, que hay personas aquí que están sufriendo emocionalmente porque no pueden regresar a Ecuador a visitar a sus familias. Me consta a mí, aquí algunos amigos conocidos han dicho que este año no van a Ecuador de vacaciones y porque les han pedido sus familias efectivamente, y eso creo que se está reproduciendo por miles y alrededor del mundo donde viven ecuatorianos, que las familias les piden no regresar al país porque tienen miedo de que algo les pase. ¿Qué se puede hacer para mejorar, digamos, esa salud mental también de los migrantes por esta problemática? Porque eso también afecta a muchísima gente. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea o desde el gobierno en caso de que Luisa y Andrés ganen la presidencia para disminuir ese dolor que sienten los migrantes al ver a sus familias lejas y no poder visitarlas? Bueno, yo creo que, no sé si Gustavo quería responder, pero si no voy brevemente, así si quieres complementas. Creo que lo fundamental, evidentemente, es recuperar el país para que vuelva la seguridad, porque además este estado de miedo, de zozobra, de dolor, no va a cambiar hasta que esto no cambie, ¿no? Porque además, cuando vives en tensión o cada día te aseguras de que tu familia está bien o de no recibir una mala noticia, por lo que decíamos antes, tú no sabes en qué momento va a haber una bala cruzada que se atraviesa y se lleva por delante a tus seres queridos. La forma más rápida de resolver esto es que vuelva el Estado, que vuelva la seguridad, que vuelva la paz para nuestras familias. Y nosotros, hay otra deuda que sí que obviamente se puede y se debe hacer desde el Estado. Ya se hizo con la Revolución Ciudadana, teníamos servicios de asesoría jurídica, pero también asistencia psicológica, por ejemplo, al menos en 2 lugares que han sido especialmente emblemáticos, aunque también nos consta que ha habido otro tipo de apoyo en otro país. En España con el caso o el tema de las hipotecas, porque ustedes
se pueden imaginar el impacto en la salud mental que tiene una familia que te dejen en la calle o que te quedes con no sé cuántos de deuda y demás, y también con las familias de Italia que estaban en riesgo de perder la custodia de sus hijos por el Estado italiano, ¿no? Estos son casos, solo 2 casos, son extremos obviamente, pero sí nos hace ver que efectivamente se puede, si existe la voluntad política, de poner en marcha servicios de apoyo, de mediación psicológicas en este caso, desde los propios consulados, ¿no? Y luego yo soy una firme defensora de que hay que promocionar el bienestar desde también la propia comunidad, ¿no? Este es un concepto de la salud comunitaria, ¿no? Y tiene que ver también con que los migrantes podamos hablar de lo que nos duele en nuestros colectivos, en nuestras organizaciones. Quiero decir con esto que muchos, incluso ustedes y yo, tenemos dolores de la migración aquí. El otro día, solo por poner una anécdota de campaña, ya era muy tarde, volvíamos agotadas de los distintos eventos en los territorios y unas compañeras tienen ambas mi edad, comentaban lo duro que había sido para ellas crecer sin sus madres. Eso también lo viví yo, pero también lo vivió mi mamá, que se tuvo que empacar el dolor en una maleta pequeñita e irse. Y de eso no se ha hablado, no se habla. O sea, hay una deuda muy grande y esa deuda, alguien se tiene que hacer cargo y es el Estado, obviamente, pero también podemos hacerlo por también, Carlos hablaba de algo que para mí es fundamental, no instalar toda esta cuestión del relato únicamente en la desesperanza. Evidentemente, en las historias de los migrantes hay mucho dolor, pero también son historias de resiliencia, o sea, son personas que han sabido sobreponerse. No todas, obviamente, no quiero envolver esto en una cuestión de relato simplista de el esfuerzo de quien quiere puede. No, evidentemente hay escenarios muy duros, hay muchos compas que han pasado por situaciones límite y han dicho basta, no puedo. Hay gente que se ha retornado a Ecuador, hay gente que se ha suicidado, hay dramas reales de los que no se ha hecho cargo a nadie, ¿no? Pero sí creo que nosotros podemos y tenemos que ir a avanzar hacia eso, a darle voz. Y por eso también Carlos hablaba antes del papel de los medios comunitarios, de los espacios. Es una deuda que tuvimos en su momento con la Revolución Ciudadana, tener medios comunitarios, ¿no? De las organizaciones que puedan también ser su propia voz. O sea, no puede ser que en un país que se diga democrático, quienes tengan la capacidad para contar su historia sean solo los millonarios de turno que tengan las televisiones compradas, ¿no? O que ellos instalen que es importante, porque entonces en esa configuración del poder lo que hace es excluir a la gran mayoría social. O sea, solo existe la realidad de la burbuja de los que nos quieren, bueno, pues convencer de eso, ¿no? Yo creo que frente a eso sí tenemos herramientas. Es más, independientemente de lo que pase en las elecciones, debemos seguir articulando todo esto, debemos poner sobre la mesa todos estos dolores y luego también propositivamente proponer soluciones, ¿no? Hay para eso también esos consejos consultivos sobre los temas migratorios en los que podemos y debemos participar activamente en hacer propuestas muy concretas sobre la realidad que nos afecta, que nos duele, que nos atraviesa y también integrando esos conocimientos que vamos adquiriendo en las sociedades donde estamos viviendo, ¿no? Yo creo que ahí los migrantes somos mucho más que remesas y tenemos que ser capaces de empoderarnos de lo que somos realmente, que somos un sujeto político transnacional y creo que eso tiene una capacidad de transformación muy, muy grande si realmente somos conscientes del poder que tenemos. Perfecto. Ahora hay 2 preguntas, si es que ustedes nos permiten, por los tiempos. Hay 2 personas que quieren hacer preguntas. Edmundo Albornoz, desde Suecia, creo. Por favor, active su micrófono, identifíquese y que sea puntual y breve. Sí, Edmundo Albornoz, Suecia. Bueno, ya se ha dicho, si me ven, si me escuchan. Le escuchamos, pero no lo vemos. Ah, bueno. Sí, siga nomás. Depende bueno, no importa. En general ya se ha dicho casi todo. Han estado muy lúcidos los compañeros en informarnos
acerca de los temas, digamos, importantes a considerar. Digamos, hay cosas muy buenas que han sucedido, digamos, en los últimos tiempos, o sea, después del 17. Yo me encontraba anteriormente con mucha gente, muchos ecuatorianos, digamos, que eran anticorreístas, pero de a poco, en los últimos años, incluso ha empezado a trabajar por el correísmo. Eso es positivo, digamos, en todo la problemática, digamos, que tenemos nosotros acá en Europa. Pero en general yo quisiera considerar el tema volver nuevamente a la situación actual. Nos quedan apenas 6 días, 7 días a las votaciones. Y hay un río revuelto en este momento, todo confuso en Ecuador, todo es anticorreísmo, la culpa de Correa, digamos, del asesinato, ¿no? Entonces se hace un tanto difícil ver claramente, digamos, a qué sectores dirigirse de parte nuestra, de parte de Revolución Ciudadana, ¿no? Y estaba pensando en las juventudes, ya que las juventudes, hay más de un 20% de jóvenes indecisos, que son jóvenes entre los 18 y 30 años. Y pensaba, digamos, de que deberíamos considerar, digamos, cómo hacer para llegar a estas juventudes de una forma efectiva, digamos, en corto tiempo que tenemos, llegar con mayor información. Por ejemplo, esto que decía Margarita acerca de las becas, ¿no? Hay una cantidad de jóvenes que salieron con becas en Ecuador, ¿no? Y tratar, digamos, de ver la forma, digamos, de que los universitarios en el Ecuador comprendan esa situación, digamos, eso positivo que hubo dentro de Revolución Ciudadana. Hay seguramente una cantidad de temas que se podrían tomar con los jóvenes, tanto en forma, digamos, telemática, ver cómo pasar, digamos, propaganda, creativas, nuestros creativos de Revolución Ciudadana, digamos, tendrían que trabajar a full. Concrete su pregunta. No somos una campaña de campaña aquí. Por favor. Bueno, esa es mi pregunta, a ver, digamos, si podemos dirigirnos en esa dirección hacia los jóvenes que están indecisos, digamos, de elegir por quién votar, ¿no? En este río revuelto que este momento. ¿Qué opinan ustedes? Gustavo, ¿cómo se puede ligar? ¿Cómo se puede a los indecisos, a los jóvenes? Edmundo, gracias por esa inquietud desde Suecia, me parece. Quisiera comentarte que nuestro binomio de Luisa y Andrés, de muchísimas formas, en su plan de gobierno, tienen muchas prioridades a favor de la juventud. Las han hecho públicas. En su recorrido se han reunido muchísimas veces con la juventud en diferentes partes del territorio ecuatoriano. Han publicitado ampliamente por redes también lo perdido en estos 6 años y lo que debemos recuperar, todo aquello de lo que gozábamos en los 10 años de gobierno de la Revolución Ciudadana, que eran las escuelas del milenio, las universidades emblemáticas como Yasha y los cupos para los alumnos en las universidades, las becas meritorias para todos aquellos que aspiraran a ellas. Es mucho lo que Luisa y Andrés prometen, pero no prometen, como ya dijimos, en un papel en blanco.
Promete porque ya lo hicimos en esa década ganada. La juventud que creció en esos años hasta el día de hoy nos sigue dando triunfos a nivel mundial que realmente nos enorgullecen. Salidos al exterior donde han cumplido responsablemente su profesión, su carrera, y muchos también de vuelta en el Ecuador han sabido devolver todo lo que habían recibido a través de esas becas. Ya en territorio extranjero, para nosotros, nuestros migrantes, esos proyectos también siguen en pie. Pero si ya lo estamos mirando solamente como vísperas de estas elecciones anticipadas, recordar también que el gran porcentaje o casi la totalidad del empadronamiento en el exterior con un padrón electoral que se cerró a mediados del año 2022 y ya estamos más allá de mediados de 2023, deja por fuera, y es otro de los eventos que tenemos que fiscalizar cuando lleguemos a nuestras curules en la Asamblea, deja por fuera casi a la totalidad de la juventud en Europa y en el exterior. Margarita sabe usar esta palabra, paradójicamente creo que dice, aquellos que más tecnológicamente estamos listos para votar son los que menos vamos a poder votar. Entonces, acá en el exterior, los jóvenes que también son conscientes de la realidad que vive el país, estos días, como decías, escasos 6 días, están y desde estos espacios pedimos también que se pongan en pie de brigadistas apoyando a las comunidades de migrantes que por la edad que tenemos quizás no estemos tan rápidos o pacientes para poder registrarnos e inscribirnos. Entonces, espero que esta respuesta satisfaga su inquietud. Luisa y Andrés sí que tienen proyectos dirigidos a la juventud, a los universitarios, a desarrollar al máximo las capacidades que tiene nuestra juventud ecuatoriana, que también nosotros de la Asamblea vamos a solicitar con mi compañera Esther los mismos beneficios para la juventud en el exterior, que también sean aptos para optar para esas becas. Y ya en miras de las elecciones, nuevamente pedir a toda la comunidad ecuatoriana en el exterior, sobre todo a los jóvenes, que nos apoyen en la tarea de registrarnos al voto telemático y poder votar con facilidad y tranquilidad el próximo 20 de agosto. Y la última pregunta desde Londres, por favor, Jenny, tu pregunta corta. Gracias, Jimmy. Margarita, esta pregunta es para usted. Dada la gravísima crisis en la que se encuentra el país y la necesidad crítica de elegir un gobierno con capacidad y experiencia, ¿por qué piensa usted que es muy importante que los votantes consideren quiénes son los candidatos, de dónde vienen, qué representan y cómo ellos nos van a servir en el gobierno? Particularmente tomando en cuenta que muchos de los candidatos son y han sido representantes de grupos empresariales muy grandes y que tienen conflictos de interés porque tienen contratos con el gobierno y que en realidad no entienden las necesidades del Ecuador. Gracias. Jenny, te dejé de escuchar la parte final. Si me puedes repetir la parte final, por favor. No hay problema. Te decía, particularmente tomando en cuenta que muchos de los candidatos son representantes de grupos empresariales
y que tienen conflictos de interés porque tienen contratos con el gobierno o tienen algún tipo de conexión con el gobierno y por ende no van a ser completamente enfocados en el pueblo ecuatoriano. Gracias, Margarita. Gracias, Jenny, por tu pregunta. Sí, o sea, también la voy a ligar a la anterior para poder responder conjuntamente. Yo voy a empezar diciendo que aquí hay dos modelos. Hay muchos candidatos, pero solo hay dos modelos que están en juego realmente. Y uno es que el ser humano esté en el centro del desarrollo y el otro es que, como bien decías, el Estado se conciba como una empresa y en una empresa ustedes saben que lo que importa es el lucro, el rédito, los beneficios, ¿no? Y eso es lo que está en juego, ¿no? Yo recuerdo que en el debate presidencial anterior, Andrés le preguntaba a Lasso, ¿el país o la banca? Y hoy con certeza sabemos que él eligió la banca, que el único espacio que ha tenido utilidades en este tiempo de gobierno de Lasso ha sido la banca. Y todo lo demás, por no tener, ya no tenemos ni Estado, ¿no? Entonces, creo que estos discursos que necesitan a la mentira necesariamente, porque si no, no los votarían ni en su casa. Ustedes imagínense si Otto, si Topic, si Yaku, si todos y cada uno de ellos fuesen al pueblo ecuatoriano con la verdad a decirles, vótennos porque queremos hacernos ricos. No los votaría evidentemente nadie. Entonces ellos necesitan la mentira para poder engañarnos. No, esto ya pasó con Lasso. A Lasso le pusieron unos zapatitos rojos, lo mandaron a TikTok, le aparecieron los seguidores de la noche a la mañana, generó pues todo un estado, ¿no? Un estado de ánimo, que esto se analiza muchísimo en la comunicación política de este estadio, de estas democracias representativas que están, digamos, cooptadas un poco por el clickbait de las noticias falsas. Pero eso no te resuelve los problemas, porque ya ganó Lasso y esa gente que quería un cambio nunca lo tuvo. Evidentemente no podía tener un cambio porque Moreno ya gobernó con el programa de Lasso. Y ahora creo que lo decía Edmundo. Yo recientemente en una entrevista en Murcia, alguien por llamada telefónica entró y dijo, yo soy anticorreísta, pero voy a votar por Luisa porque con Rafael Correa y la Revolución Ciudadana teníamos seguridad. Yo creo que en esto se basa bastante del supuesto del ya lo hicimos, ¿no? Ya lo hicimos significa que hay una opción que está aprobada. Ecuador ahora mismo necesita certidumbre, certezas, necesitamos seguridad, paz, derechos, necesitamos todas esas propuestas de las que hablamos, ¿no? La condonación de las deudas, que vuelva la inversión en educación. Yo recuerdo aquí que Otto, que fue vicepresidente de Moreno, bueno, pues además de priorizar el pago de la deuda mientras se morían ecuatorianos en la pandemia, tuvimos un recorte de 135 millones en la educación superior, dejando a miles de jóvenes fuera, ¿no? Fuera de las aulas. Y luego también un mensaje a toda esa gente que está asqueada de la política y es entendible y hasta se comparte, porque al final hay una cantidad de políticos que dedican todo su esfuerzo a hacer de la política un espectáculo. En el peor de los significados, ¿no? Un espectáculo dantesco, algo para que nos horroricemos y nos alejemos. ¿Y por qué lo hacen? Porque cuanto más lejos estemos de la política, menos gente va a participar de esa toma de decisiones y más seguros van a estar los cuatro de defender sus privilegios, ¿no? Por tanto, si ellos no quieren que votemos, y esto a los migrantes lo ponen con una traba clarísima, que es el voto telemático, nosotros tenemos que votar. Si ellos no quieren que hagamos política, nosotros tenemos que hacer política. Si ellos no quieren que participemos de la toma de decisiones, nosotros tenemos que empoderarnos de las herramientas para informarnos y decidir por el país. Entonces, de aquí al 20 va a haber mucha gente dudando, mucha gente que incluso estará tentada de caer en el discurso del odio. A toda esa gente hay que decirle, y tenemos que hablar hasta agotarnos porque nos jugamos el país. Miren, el país ya no aguanta más. Lasso está súper cómodo gobernando ahí en solitario. Aquí nadie se da cuenta que Lasso no puede ser nombrado en un debate del país que ha destrozado.
porque vamos a unas elecciones anticipadas, porque la Asamblea Nacional fue disuelta, porque lo iba a sancionar por haberse demostrado en un informe sus nexos con el narcotráfico. O sea, es demencial que todo este tipo de cuestiones se obvien de un debate que es crucial para que los ecuatorianos y las ecuatorianas tomen una decisión respecto a su voto, ¿no? Por tanto, la gente que está utilizando la violencia, la mentira como arma política, debe entender también que en la democracia las diferencias se resuelven desde el debate, desde la deliberación, con el voto, y que nuestra herramienta, el día de las elecciones, vale mi voto lo mismo que el de Lasso, vale mi voto lo mismo que el de Otto, el de Jenny, el de Jimmy, el de Marta, el de Carlos, el de todos y cada uno de ustedes, vale exactamente lo mismo que el de Fidel Egas, que el de todos los más ricos de Ecuador, ¿no? Pero solo ese día, porque antes y después de las elecciones esa gente, cuando tiene un problema, levanta el teléfono, llama y se le resuelve el problema. Mientras los ecuatorianos comunes y corrientes se mueren en los hospitales porque no hay medicinas, ¿no? Ser conscientes de ese poder que tenemos es ejercerlo con responsabilidad. Y solo hay una forma de hacerlo. Carlos decía, no podemos dejar que nos instalen en la desesperanza. Nosotros fuimos una vez el jaguar de Latinoamérica. ¿Quién no quita que ahora nos toque ser un ave fénix y volver a levantar el vuelo? Ya hemos tocado fondo, ya no aguantamos más violencia. Vamos a decirle con nuestro voto que no más, que pare la violencia, que queremos un país de paz y por supuesto, que la Revolución Ciudadana es la única opción que sabe cómo hay que hacer las cosas y que tiene un programa extensísimo. No se crean los que dicen que no tiene un programa electoral la Revolución Ciudadana, porque no es verdad. Tenemos detallado hasta la cuestión presupuestaria para, en cuanto lleguemos al gobierno, desde el día 1, empezar a gobernar para la gente. Y yo creo que ese es el mensaje que debe quedar para todos. Perfecto. Y hablando de mensajes, nos encantaría que por lo menos nos den un pequeño mensaje final para nuestra audiencia. Por favor, Mateus. Gracias, Jimmy. Gustavo, para todos mis hermanos migrantes. Yo creo que lo primordial al finalizar cualquier entrevista, y más aún estas ya a escasos días del silencio electoral y luego del 20 de agosto, el día D que votaremos, es recordarles a toda esta bellísima comunidad migrante en Europa, hacia Oceanía, que la respuesta a todas sus inquietudes, las más básicas y elementales en cuanto a servicios consulares, pero sobre todo las más importantes que deben cuidar nuestro bien más preciado, que es nuestra integridad física, nuestra salud, que tan deteriorada está en Ecuador, pero sobre todo nuestra vida. La única opción, como Margarita comentaba, es la de nuestro binomio de Luisa y Andrés, la de la lista 5 de la Revolución Ciudadana, que es el único movimiento que se presenta, ya lo habíamos dicho, no con una carta en blanco, sino con experiencia probada y éxitos en la recuperación de la patria, sino que también nos presenta su lealtad a un proyecto que no tienen ninguna de las otras candidaturas. Se pueden hacer muchas comparaciones entre el binomio de Luisa Andrés y los otros 7 binomios. Se puede buscar las diferencias grandes. Yo creo que la más grande que hay entre las otras candidaturas y la nuestra es que somos la única que presenta un proyecto de servicio público, de política pública por el bienestar de todos los ecuatorianos en todos los ámbitos de la sociedad civil, y que es lo que buscamos cada uno de nosotros. Si bien
la campaña quiere resumirse en seguridad, trabajo y bienestar. Es tan amplio el abanico de preocupaciones y de recuperar lo perdido que necesitaríamos más entrevistas para terminar de relatarlos. Hermanos migrantes, el 20 de agosto tenemos nuevamente la oportunidad de ser parte del rumbo de la historia de nuestra querida patria. Y el único cambio posible es el de la lista 5. Votemos, eso sí, en las primeras horas también. En las primeras 5 horas, también quiero decirlo, para hacer un juego de palabras, porque después nos va a tocar votar simultáneamente con las circunscripciones del exterior de Norteamérica y de Latinoamérica. Y tenemos tan poca fe en la capacidad tecnológica de ese voto telemático que yo quisiera recomendar que votemos a primera hora, evitemos fallos de última hora, de últimas horas en el sistema, y que ese 20 de agosto Luisa y Andrés van a tomar las riendas del país, sobre todo desde el primer minuto trabajar en esa seguridad que tanto anhelamos, en esa paz que tanto anhelamos, y que solo a través de ella podremos levantarnos, caminar y a futuro correr para volver a ser jaguar de Latinoamérica. Gracias. Muchas gracias. Margarita, nos gustaría que también nos des un mensaje final. Bueno, muchas gracias. En primer lugar, agradecerles su trabajo, su esfuerzo, su compromiso. Creo que este tipo de iniciativas nos dicen mucho del empeño en conseguir una sociedad diferente. Así es que sigan sembrando ahí las semillas que un día florecerá ese mundo que tanto anhelamos. Yo quiero decirles que si hay alguien que tiene la capacidad de decirle adiós a los banqueros que nos convirtieron una vez en inmigrantes, somos nosotros. Y es justicia poética que mandemos al basurero de la historia a Guillermo Lasso y a todos sus candidatos, porque puede que Guillermo Lasso no esté en una papeleta, pero a Guillermo Lasso lo representan Otto, Topic, tiene un exceso de candidatos a mi gusto. Demasiados candidatos representan a Lasso y al continuismo. Miren, un día como hoy murió Bertolt Brecht y tiene una frase que para mí es adecuada para este momento que estamos viviendo. Las revoluciones se producen en los callejones sin salida, cuando la verdad es demasiado débil para defenderse y tiene que pasar al ataque. Y si ahora están extremadamente violentos, es porque están en un callejón sin salida, es porque las mentiras ya no van más. Se les ha caído hasta el caso que permitió que se cargaran a un vicepresidente electo, a Jorge Glass. Ya se les quedan sin piso sus mentiras. Está llegando el tiempo de descuento para los que han hecho del país un lugar del terror al que no queremos volver, pero sí queremos volver nosotros con verdad, con justicia, con paz y con seguridad para nuestras familias, y estamos a tiempo de hablar con toda la gente, indecisos, mujeres, feministas, jóvenes, personas, todas ellas tenemos una cosa en común, y es que conocemos a alguien que con la Revolución Ciudadana no se le murió un familiar porque tenía medicinas en los hospitales, que pudo llegar a tiempo porque tenía vías, que pudo sus hijos ir a clases en una escuela del milenio, que como Frank Moya, nuestro candidato alterno, pudo estudiar en una universidad pública del Ecuador de forma gratuita. Es todos, absolutamente todos. Se me encendió el micro, espéreme. Les decía que todos, absolutamente todos, tenemos un nexo común, y es que con el proyecto de la Revolución Ciudadana todos vivíamos mejor. Por tanto, el momento ya llega, nos toca ahora ponernos en un sentido patriota. O sea, yo creo que el momento cívico se acerca, es el 20 de agosto. Los invito a que se registren los compatriotas que aún no estén registrados, y en Ecuador que, por supuesto, todo el mundo a cerrar filas con la lista 5 y compas en el peor de los casos. ¿Qué es lo peor que nos puede pasar
a la gente que no confía en la Revolución Ciudadana? ¿Que nos vote una vez? Si no cumplimos, en el 25 votan a la opción que ustedes quieran, pero dennos la oportunidad de volver a poner al país de pie. Perfecto, Muchas gracias. muchísimas gracias. Ha sido un placer tener con nosotros a los candidatos a asambleísta, Gustavo Mateos y Margarita Guerrero. Gracias por su ponencia y por acompañarnos en este día tan especial para nosotros. Hoy cumplimos 3 años de existencia y me alegro muchísimo de que haya sido el programa con ustedes. Y antes de despedirnos, quisiéramos recordar a los migrantes ecuatorianos radicados en el exterior y que estén empadronados para ejercer su derecho al voto, que el 20 de agosto de 2023 habrá elecciones presidenciales y legislativas anticipadas y la consulta popular Yasuní. Estas elecciones se realizarán en forma telemática para todos los recintos electorales en el extranjero y se podrá votar telemáticamente desde cualquier parte del mundo. Así que si están de vacaciones en Ecuador o en cualquier otra parte, pueden también votar desde cualquier parte. Y podrán, claro, poder votar desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la noche del país donde estén empadronados para ejercer estas elecciones ecuatorianas. Además, le queremos recordar que antes de la votación telemática se deben inscribir para poder hacerlo. Las inscripciones ya se las pueden hacer en el sitio web del CNE, www.cne.gov.es o www.voto-telemático.cne.gov.es. Ahora sí, nos despedimos y agradecemos a todas las personas que estuvieron en la plataforma Zoom y en Facebook Live y todas las redes que nos transmiten y retransmiten. El Enlace Latinoamericano Europeo versión Ecuador es un proyecto de migrantes ecuatorianos y latinoamericanos en Europa que tienen como objetivo y de manera consensuada construir construir de manera consensuada un espacio de integración y unión en lo cultural, social y político con el fin de valorizar la representación de migrantes latinoamericanos en Europa. Les invitamos a todas y todos a unirse en nuestras redes del Enlace Latinoamericano Europeo para que puedan también unirse a nuestras actividades. Muchísimas gracias por este conversatorio y les esperamos la próxima vez el miércoles. Muchísimas gracias. Hasta luego. Enhorabuena. Gracias. Muchísimas gracias. Un abrazo.